¿Por qué Dios no perdona a Satanás? Satanás, el adversario. En la teología cristiana, Satanás es considerado un ser espiritual que se opone a Dios y al bien. Es conocido por varios nombres, incluido Satanás, Satán, el diablo, Lucifer, príncipe de las tinieblas, el maligno, el adversario y el tentador, hasta Belcebú. Este nombre, que significa Señor de las Moscas en hebreo, es mencionado en la Biblia como uno de los nombres de Satanás en algunas traducciones. Según la narrativa bíblica, Satanás era originalmente un ángel creado por Dios, pero se rebeló contra Dios en un intento de usurpar su autoridad. En el relato del Génesis, en el Antiguo Testamento, se le representa como una serpiente que tienta a Eva en el jardín del Edén. En el Nuevo Testamento se le describe como un adversario que busca tentar y desviar a las personas del camino de Dios, como se ve en las tentaciones de Jesús en el desierto. En la teología cristiana, Satanás es considerado enemigo de Dios y la fuente del mal en el mundo. Se le atribuyen varios roles, como el de acusador de los creyentes, como se menciona en Apocalipsis capítulo 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. A Satanás también se le llama príncipe de este mundo, como menciona Juan en el capítulo 12. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y también se le llama ángel de luz, que se disfraza para engañar a las personas, como se menciona en 2 de Corintios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En las religiones abrahámicas, Satanás es una entidad sobrenatural negativa que seduce a los humanos a la falsedad. En el cristianismo generalmente se lo ve como un ángel caído que solía poseer una gran piedad y belleza. Sin embargo, se terminó rebelando ante Dios, por lo cual fue desterrado al infierno, convirtiéndose en el gobernante y líder opositor al reino de Dios. En la fe cristiana, Satanás es principalmente un acusador y adversario, una entidad decididamente malévola que posee cualidades malignas. Satanás es el antagonista en las lecturas del Apocalipsis y quien quiso tentar a Jesucristo en el desierto. La figura de Satanás está presente en diversas partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y según la narrativa bíblica, Satanás era originalmente un ángel creado por Dios, pero se rebeló contra él en un intento de exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Esta rebelión llevó a su expulsión del cielo y su transformación en el adversario de Dios. El motivo exacto detrás de la rebelión de Satanás no está completamente claro en la Biblia, pero se sugiere que fue motivado por el orgullo y la ambición desmedida. Satanás deseaba igualarse o incluso superar a Dios en poder y autoridad, lo que lo llevó a desafiar la soberanía divina. Por otro lado, Dios es considerado la suprema deidad y el creador de todo lo que existe. Se le representa como amoroso, justo y misericordioso. Dios se opone al mal y busca el bienestar y la salvación de la humanidad. Se le atribuye el poder de haber creado el universo y todo lo que contiene, incluyendo la humanidad misma. Esta característica subraya la trascendencia y la omnipotencia de Dios. Dios es el estándar supremo de justicia. Esta justicia divina puede manifestarse tanto en recompensas como en castigos, dependiendo de la respuesta de las personas a su voluntad. Y la cuestión de si Dios perdona o no a Satanás es un tema complejo. Desde una perspectiva cristiana, hay varias razones por las cuales se podría argumentar por qué Dios no perdona a Satanás. Una teoría podría ser el libre albedrío. Se sostiene que Satanás, como ser creado por Dios con libre albedrío, tomó la decisión consciente de rebelarse contra Dios, al igual que los seres humanos a quienes se les otorga la libertad de elegir, obedecer o desobedecer a Dios. Satanás ejerció su libre albedrío al rebelarse. La rebelión de Satanás fue una elección consciente y voluntaria, y se le responsabiliza por sus acciones. La idea del libre albedrío implica que los seres tienen la capacidad de tomar decisiones autónomas y de actuar de acuerdo con su propia voluntad. En el caso de Satanás se argumenta que él poseía esta capacidad de elección
antes de su caída. Según la narrativa bíblica, Satanás era originalmente un ángel creado por Dios y por lo tanto se le atribuye la capacidad de tomar decisiones. Se le describe como un ser con gran inteligencia y voluntad propias, lo que sugiere que tenía la capacidad de elegir y eligió rebelarse contra Dios. Él tomó la decisión consciente de oponerse a Dios y de rebelarse contra su autoridad, lo que llevó a su caída del cielo y su transformación en el adversario de Dios Yahvé. Sin embargo, es importante señalar que la idea de libre albedrío de Satanás plantea preguntas teológicas difíciles. Por ejemplo, algunos se preguntan por qué un ser creado por Dios, que supuestamente tenía un conocimiento perfecto de la voluntad divina, elegiría rebelarse contra él. Otros estudiosos de la Biblia se preguntan si la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas implica que incluso la rebelión de Satanás estaba dentro del plan divino, y que dentro de este plan divino se incluye a los seres humanos, porque al esos también tener libre albedrío pueden tomar decisiones, otorgando a Dios así a los seres humanos la capacidad de tomar decisiones autónomas y de elegir entre el bien y el mal. Y aunque Dios tiene el poder para intervenir y controlar todas las decisiones humanas, opta por respetar el libre albedrío humano como parte de su plan para la creación. Según esta perspectiva teológica, la soberanía absoluta de Dios no niega el libre albedrío humano, sino que coexiste con él, permitiendo que las decisiones humanas y los eventos en el mundo se desarrollen dentro del plan divino más amplio. Otra teoría sería la naturaleza del pecado. La teología cristiana enseña que Dios es santo y justo y no puede tolerar el pecado. Satanás, al rebelarse contra Dios y convertirse en el adversario de Dios, se convirtió en un símbolo del mal y la maldad. La rebelión y el pecado de Satanás son vistos como algo tan fundamentalmente opuesto a la naturaleza de Dios que su perdón podría considerarse incompatible con la justicia divina. Y el verdadero Dios a los humanos, también libre albedrío, no perdona a Satanás, que siempre con sus artimañas los arrastra hacia el mal, engañándolos hasta el punto de disfrazarse de ángel de luz, solo con el propósito de influir en las personas para que cometan el mal y se alejen de Dios. Satanás en las personas se manifiesta de diversas maneras. Puede ser a través de pensamientos, deseos o influencias externas que llevan a las personas a tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Satanás no puede forzar a las personas a pecar. Aunque puede influir y tentar, la decisión de pecar finalmente recae en la persona misma y su libre albedrío. Libre albedrío que finalmente fue otorgado por Dios. Unas teologías sostienen que el perdón de Satanás sería incompatible con la justicia divina, dado que Satanás ha infligido tanto sufrimiento y daño en el mundo a través de su rebelión y tentaciones. Algunos argumentan que la justicia requiere que su castigo sea definitivo y completo. Estas teorías siguen siendo objeto de debate entre los teólogos y eruditos religiosos. La eliminación definitiva de Satanás y su derrota final están asociadas con el concepto del juicio final y el establecimiento del reino de Dios en su plenitud. En el libro de Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, se ofrece una visión apocalíptica de cómo se llevará a cabo esta derrota final de Satanás. El versículo del Apocalipsis que hace referencia a la derrota final de Satanás se encuentra en Apocalipsis capítulo 20 y dice lo siguiente: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y nos preguntamos por qué Dios desde el principio, desde que Satanás se rebeló, no fue lanzado al lago de fuego. La Biblia no proporciona una respuesta explícita a esa pregunta. La razón por la cual Dios no arrojó a Satanás al lago de fuego desde el principio es un tema de especulación teológica. Algunas interpretaciones sostienen que Dios permite que exista el mal y la presencia de Satanás como parte de su plan soberano y misterioso para la creación. Según esta perspectiva, la existencia de Satanás sirve para probar la fe y la lealtad de los seres humanos y para demostrar la gloria y el poder de Dios al vencer al mal. Dios le dio a Satanás la oportunidad de cambiar de su rebelión y volver a él. Sin embargo, Satanás persistió en su oposición a Dios y en su deseo de ser como Dios, lo que llevó a su condenación.
Se argumenta que Dios, al crear seres con libre albedrío, permite que tanto los ángeles como los humanos tomen decisiones y enfrenten las consecuencias de esas decisiones. Satanás, al igual que los seres humanos, tenía la capacidad de elegir rebelarse contra Dios, y su caída fue el resultado de su propia elección. Podríamos decir que lo que aconteció con Satanás cuando se rebeló y vino su caída era un plan perfecto de Dios para probar la fe y la lealtad de los seres humanos como parte de su soberanía y omnisciencia, con el propósito de crear un contexto en el que los seres humanos tuvieran que enfrentarse a la elección entre seguir a Dios o seguir al mal. Se argumenta que la rebelión de Satanás contra Dios es tan grave que su perdón es considerado imposible. Dios no perdona a Satanás debido a la gravedad de su pecado. Su pecado se ve como una traición directa y consciente de la autoridad y la soberanía de Dios. Y como Dios es perfecto, utiliza a Satanás para probar a la humanidad. Dios puede utilizar incluso el mal para lograr sus propósitos más amplios. Dios permite que Satanás tenga influencia en el mundo como parte de su plan soberano para poner a prueba la fe y la lealtad de los seres humanos. Las pruebas y tentaciones que enfrentan los seres humanos, instigadas por Satanás, son vistas en algunos casos como oportunidades de Dios. Se encuentra apoyo para esta perspectiva en la Biblia, donde se describen varios casos en los que Dios permite que Satanás ponga a prueba a personas justas, como el caso de Job en el Antiguo Testamento. Aunque Satanás intenta tentar a Job y hacerlo desviar de su fe, Job se mantiene fiel a Dios, lo que resulta en una demostración de su confianza y devoción a pesar de las circunstancias adversas. Y se encuentra sentido en la idea de que Dios puede usar incluso el mal para propósitos buenos. Pero dado que Satanás ha causado tanto sufrimiento y daño en el mundo a través de su rebelión y su influencia maligna, se argumenta que la justicia requiere que su castigo sea definitivo y completo. El juicio final es el momento en el que Dios llevará a cabo su juicio final sobre Satanás y todas las fuerzas del mal. La condenación de Satanás al lago de fuego se considera parte de este juicio final que aún no ha llegado.